Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día. Bueno, vamos a hablar de síndrome nefrótico hoy. Un poco siguiendo la línea de las enfermedades glomerulares, que dentro de las manifestaciones clínicas, una era el síndrome nefrítico que vimos ayer y otra es el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico tiene mucha riqueza fisiológica, clínica, porque tiene distintos mecanismos y bueno, vamos a ir abordando eso, ¿no? ¿A qué se define síndrome nefrótico? Se define síndrome nefrótico a la presencia de un síndrome caracterizado por proteinuria masiva. Se dice que alguien tiene proteinuria masiva cuando la excreción de proteínas en la orina es de más de 3,5 gramos por día. Es indispensable que sepan la unidad, pues ustedes dicen 3,5 gramos, pero no dicen que es en un día, no entra dentro de esa clasificación. Entonces es 3,5 gramos día. Esta pérdida de proteinuria produce hipoalbuminemia y el valor de corte que usamos para decir que hay hipoalbuminemia en el síndrome nefrótico es de menos de 3 miligramos de decilitro. Y esta hipoalbuminemia por la pérdida proteica producen edema, hiperlipemia, lipiduria y algunas otras complicaciones que vamos a ir viendo. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas del edema, acá vemos un edema Godet positivo en miembros inferiores, una paciente con ascitis, edema facial y también puede haber, por supuesto, derrame pericárdico, derrame pleural. Esto es una corteza de riñón normal, en una biopsia de riñón. Acá se ven los glomérulos, que yo ayer les hice un dibujo. Se ven los túbulos back to back. Los glomérulos se ven permeables, con muy poco mesangio, que es el citoesqueleto del glomérulo. Acá vemos los túbulos normales, si se acuerdan del ribete del cepillo de Histo. Túbulos normales con un intersticio casi imperceptible. Este es un dibujo para que entiendan mejor el glomérulo, que es el dibujito que les hice ayer. Una fila de células parietales de la cápsula de Bowman, las asas capilares con el núcleo de la célula endotelial, glóbulos rojos dentro del asa capilar. Esta célula grande es el podocito con los procesos primarios y secundarios. Estas células son el mesangio, que también hay matriz mesangial, la arteriola aferente, la arteriola eferente y el polo, esto es la mácula densa, el polo urinario, ¿no? Entonces esta es la anatomía del glomérulo. Para que haya un síndrome nefrótico puede haber muchas causas, no vamos a dar una clase de glomerulopatías, pero esta célula, el podocito, es la célula más importante involucrada en la excreción de proteínas para que las proteínas se filtren. Entonces, esto es causas de síndrome nefrótico. Estas son las glomerulopatías que pueden producir síndrome nefrótico. Cambios mínimos, más frecuentes en los niños. La esclerosis segmentaria y la membranosa, las dos glomerulopatías más frecuentes del adulto con síndrome nefrótico. Y hay otras glomerulopatías que también pueden dar síndrome nefrótico, pero ustedes se quedan por orden de frecuencia con la membranosa y la esclerosis segmentaria, y en el adulto le continuaría cambios mínimos con síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, esta es una casuística de un trabajo que se publicó en el Hospital de Clínicas hace ya bastantes años, donde sobre 500 pacientes adultos con glomerulopatías, la forma de presentación clínica, el 63% tuvo síndrome nefrótico. Y si ustedes suman esto, por supuesto queda mucho más de 100, y esto es porque un síndrome nefrótico, si tiene una glomerulopatía proliferativa, como vimos ayer, puede tener síndrome nefrótico con hematuria, puede tener síndrome nefrótico sin hematuria, puede tener síndrome nefrótico con hipertensión arterial, ya vamos a ver por qué mecanismo, puede tener síndrome nefrótico con hipotensión arterial, puede asociarse por distintos mecanismos con insuficiencia renal, pero de los pacientes adultos es una manifestación clínica muy frecuente cuando hacemos una revisión de causas de glomerulopatías. La proteinuria se debe a anormalidades del podocito. Ayer les dije que el podocito es una célula muy especializada, que tiene un citoesqueleto, que está anclada al mesangio, están anclados entre ellos, y está anclada a la barrera de filtración, a la membrana basal glomerular,
y está anclada a través de proteínas que también están codificadas genéticamente. Por eso existen algunas glomerulopatías con síndrome nefrótico de causa genética, como podría ser la esclerosis segmentaria, y eso es muy importante porque son pacientes que evolucionan muy mal, pueden llegar en pocos años a diálisis y tienen una alta recurrencia post-trasplante. O sea que el síndrome nefrótico a veces es una situación clínica que se resuelve fácilmente, como puede ser en cambios mínimos, y a veces puede ser una situación muy complicada que puede llevar a alguien a diálisis, ¿no? Por ejemplo, hace un mes yo interné a una chica de 16 años en el hospital con un síndrome nefrótico por una esclerosis segmentaria desde los 7 años, y ahora tiene 16 para 17, y tuvo que hacer diálisis. Le hicimos una biopsia, pudo salir de diálisis, pero todavía no está haciendo una remisión porque tiene recurrencias desde la aparición de la enfermedad a los 8 años. O sea que existen tanto en los niños como en los adultos. El síndrome nefrótico adquirido se debe a anormalidades que están influidas por causas ambientales y que suele haber una predisposición genética, que eso no quiere decir que sea una mutación, o sea, no las formas familiares, sino predisposición. Y en el síndrome nefrótico adquirido existen algunas alteraciones genómicas en algunos genes que fundamentalmente pueden dar susceptibilidad a la esclerosis segmentaria. Esta es la misma diapositiva de ayer. ¿Por qué alguien tiene proteinuria? Porque se afecta el podocito, porque se afecta la membrana basal glomerular y porque también está comprometida la célula endotelial. Pero el podocito es como la célula diana en el síndrome nefrótico. Acá vemos, esto es una foto de microscopía electrónica, como es un podocito. Esta es el capilar glomerular, el núcleo de la célula endotelial, la membrana basal glomerular. Este es el podocito, con los procesos primarios y los procesos secundarios. Es una célula muy grande que tiene fenestraciones. Esto no sé si se lo acuerdan de histo, y que tiene estas hendiduras y estas fenestraciones. SD quiere decir slit diafragmático, y entonces todos estos son mecanismos de protección para que no pasen las proteínas, fundamentalmente para que no pase la albúmina. Ahora vamos a hablar después un poquitito de lo que llamamos cuando hablamos de selectividad, hablando de proteinuria. Entonces acá vemos un podocito, otro podocito, las proteínas que los unen entre ellos, las integrinas que lo unen a la membrana basal glomerular, el citoesqueleto formado por actinina. Entonces alteraciones mediadas por mecanismos inmunes, mediadas por gérmenes, mediadas por proteínas que pueden secretar tumores, hacen que se altere el slit diafragmático, que el podocito también se pueda desprender y que esta barrera de filtración permita que pasen las proteínas, y entonces tenemos esta proteinuria mayor a 3 gramos día, que es la que cuantificamos. Bueno, acá vemos el asa capilar glomerular, el túbulo proximal, ¿no? Y acá vemos cómo esta es la vía de la degradación de la albúmina en el túbulo proximal. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un paciente tiene pérdida de albúmina en alta concentración, hay pacientes que pueden tener 10 gramos, 20 gramos, hay una capacidad de saturación de la endocitosis del túbulo de esa albúmina que hace que también esta endocitosis sea colapsada, saturada, y que no solo no puede reabsorber las proteínas, sino que le produce daño a la célula tubular. Por eso, a veces, en los síndromes nefróticos muy severos, pueden intercurrir con insuficiencia renal aguda por daño tubular, por vacuolización y daño de la célula tubular por la gran cantidad de albúmina y por la toxicidad que tiene esta albúmina en este túbulo, que tiene como función reabsorberla. Por eso la poca cantidad de orina que pasa el espacio urinario es reabsorbida en el túbulo, y lo normal es no tener proteinuria, pero cuando esto se satura, esto también produce daño, y los pacientes pueden tener injuria renal aguda asociada a tasas de albúmina muy altas, de albuminuria, ¿no? Entonces, alteraciones del podocito. En la esclerosis segmentaria hay algunas alteraciones, algunas adquiridas, otras son asociadas a drogas, asociadas a infecciones, asociadas a alteraciones metabólicas. Existe la esclerosis segmentaria secundaria a la obesidad.
La glomerulopatía membranosa, paré un poquito porque vi que era inestable la conexión. La glomerulopatía membranosa, que es una de las glomerulopatías más frecuentes en el adulto. Si yo tengo un adulto con síndrome nefrótico, le hago una biopsia y tiene una membranosa, estoy obligado a descartar que tenga tumores, porque pueden existir antígenos o proteínas de los tumores que van hacia ese podocito produciendo síndrome nefrótico. Y en la glomerulopatía membranosa primaria existe un factor que circula, que es el anti-PLA2R que nosotros medimos, que este es el factor de permeabilidad que va hacia el podocito y daña el podocito. Entonces, en algunas glomerulopatías se sabe muy bien, acá ven que dice que en cambios mínimos no se sabe tan bien, en el cambio mínimos primarios, o sea, las glomerulopatías se dividen en primarias o secundarias. En algunas primarias, como la esclerosis segmentaria, se puede encontrar el SUPAR, se puede encontrar el antipladoso en la membranosa. No se sabe bien en el cambios mínimos primario, pero podemos tener cambios mínimos por AINES, podemos tener cambios mínimos por sífilis, podemos tener cambios mínimos por tumores, podemos tener membranosa también por AINES, por drogas, por tumores. Entonces, en algunas situaciones por virus, se conoce bien cuál es la causa de esa enfermedad glomerular. Y después hay otras causas no tradicionales asociadas a esta injuria primaria o secundaria del podocito, que la vemos en la amiloidosis, en otros tipos de glomerulonefritis. La fusión pedicelar, es decir, estos antígenos, estas proteínas o esta alteración de la inmunidad, que no siempre está mediada por inmunocomplejos, en el caso de cambios mínimos, ayer vimos que la inmunofluorescencia en las glomerulopatías, que es la manera de estudiar si intervienen en esa alteración inmunológica y si se depositan inmunoglobulinas, complemento, en el glomérulo, en algunas no hay anticuerpos, como la esclerosis segmentaria o el cambios mínimos, pero hay otras cosas que producen el daño y producen lo que se llama la fusión pedicelar. La fusión pedicelar es que esos podocitos que están respetados, que tienen esa hendidura, y que esa hendidura es muy importante en la pérdida de proteínas, se pierde, se daña, los podocitos se fusionan, y al fusionarse alteran la estructura del citoesqueleto del podocito, alteran el desliz diafragmático, y de esa manera se produce proteinuria. También cuando hay síndrome nefrótico, la injuria sobre el podocito produce apoptosis del podocito, se pierden los podocitos, y si yo empiezo a perder podocitos, que es una célula tan importante en la proteinuria, voy a tener mayor severidad de la proteinuria. Y la angiotensina 2, por eso van a ver cuando estén en quinto año, que en las glomerulopatías usamos mucho en enalapril o losartán. La angiotensina 2 contribuye a perpetuar esta injuria podocítica en las nefropatías con proteinuria, promoviendo la progresión de la enfermedad. Entonces, en los pacientes con proteinuria, nosotros usamos enalapril o losartán como antiescleróticos y como drogas que tienen cierta acción sobre el podocito, ¿no? Y ya les dije que la ultrafiltración excesiva de proteínas produce daño e injuria intersticial. Bueno, la esclerosis segmentaria, ya hablamos del SUPAR, no tiene importancia, me parece que no es algo que ustedes tengan que saber, pero sí que sepan que en algunas glomerulopatías está bien determinado por qué este podocito se daña, y en otras situaciones clínicas en las que el SUPAR está elevado, en pacientes sin proteinuria, como el cáncer, la sepsis, o sea que yo puedo decir que un paciente, si yo encuentro un SUPAR, tiene una esclerosis segmentaria por SUPAR, pero yo también puedo encontrar el SUPAR en otras situaciones clínicas, o sea que no es específico de esta enfermedad. Los mecanismos de proteinuria, ya hablamos recién sobre la fusión pedicelar. Acá ustedes ven un epitelio normal con las hendiduras y además la carga negativa de la membrana basal glomerular y de la célula endotelial que repelen, la carga positiva que repele la albúmina. Y entonces todo esto se altera, y al alterarse todo esto permite que entre las áreas de fusión pedicelar pueda pasar la albúmina. La albúmina es la proteína, esto es muy importante, predominantemente que se pierde en el síndrome nefrótico, o sea que si yo tuviera que a priori decir que un paciente tiene un síndrome nefrótico, la gran cantidad de proteínas, si yo hago un uroproteinograma,
que es una corrida electroforética sobre esas proteínas, va a ser albúmina. Entonces, si la gran mayoría va a ser albúmina, yo digo que esa es una proteinuria selectiva. Esto no tiene importancia. Acá vemos alteraciones de las proteínas. Esto sí tiene importancia en el plasma durante un síndrome nefrótico. Ese slit que se abre hace que haya pérdida no solo de albúmina, sino de otras cosas. Entonces, hay disminución de la inmunoglobulina G porque se pierde inmunoglobulina G. Entonces, el patrón electroforético de un paciente con síndrome nefrótico es hiperalfa 2, porque hay un aumento de la hiperalfa 2, porque hay un aumento de algunos factores de la coagulación que corren en la alfa 2, con disminución de las gamas, tienen hipogamaglobulinemia. Esta hipogamaglobulinemia predispone a las infecciones, por eso los síndromes nefróticos muy severos pueden intercurrir con infecciones, fundamentalmente de piel, no solo porque el edema altera los mecanismos de defensa de la piel, sino porque esta hipogama hace que los pacientes sean más susceptibles a infecciones. Después se pierden metales, se pierde hormona tiroidea, hay depresión de la transferrina, hay pérdida de eritropoyetina, por eso puede haber anemia, hay alteraciones en la vía del complemento, y esto es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante, hay alteraciones en los componentes de la coagulación, y estas alteraciones fundamentalmente gatilladas por la disminución de la antitrombina 3, hacen que los síndromes nefróticos con hipoalbuminemia severa, las guías recomiendan anticoagular profilácticamente a los pacientes con glomerulopatía membranosa, que es la que más se vio, que está asociada a eventos trombóticos, cuando la albúmina está por debajo de 2,5. Esa recomendación es una recomendación para la membranosa. Pero si yo tengo un paciente con síndrome nefrótico y una albúmina de 1, yo sé que pierde factores de la coagulación. Si tiene una membranosa, es altamente probable que intercurra con una trombosis, y las trombosis pueden ser venosas, pueden ser arteriales, pueden ser de miembros inferiores, pueden ser debutar con un tromboembolismo de pulmón súbito, puede ser trombosis del seno cavernoso, o sea que dentro de las complicaciones que puede tener un síndrome nefrótico, las complicaciones trombóticas son severas y pueden llevar al paciente a la muerte. Las causas más comunes de síndrome nefrótico en los adultos, dentro de las glomerulopatías primarias, la esclerosis segmentaria, la membranosa y el cambios mínimos. Le siguen la membranoproliferativa y algunas otras. Y dentro de las secundarias, la más frecuente, la diabetes, la amiloidosis renal, que es una alteración por alteración de las células plasmáticas, donde estas células plasmáticas fabrican cadenas lambda, y estas cadenas lambda se depositan en el glomérulo de una manera anormal, alterando el mesangio y dando síndrome nefrótico. 50 al 60% de las formas de nefritis lúpica se manifiestan con síndrome nefrótico, y como vimos antes, drogas, tumores, la crio, el virus B, el virus C también pueden dar síndrome nefrótico. Manifestaciones clínicas. Ayer vimos síndrome nefrítico y síndrome nefrótico y hablamos de las causas. Fíjense que el cambios mínimos, la esclerosis segmentaria y la membranosa, la mayoría dan síndrome nefrótico. Y como vimos ayer, la proliferativa difusa, que es la posinfecciosa, o la glomerulonefritis proliferativa, o la membranoproliferativa, pueden dar más frecuentemente síndrome nefrítico. Esto tiene que ver con que, exceptuando la membranosa, que es una causa muy frecuente de síndrome nefrótico, que la membranosa pertenece a las proliferativas, tanto los cambios mínimos como la esclerosis segmentaria son glomerulopatías donde hay mucha alteración podocítica, más esclerosis y menos proliferación. Entonces, la forma de presentación clínica es fundamentalmente el síndrome nefrótico. Glomerulopatías primarias en 97 pacientes del Hospital de Clínicas. Fíjense, esclerosis segmentaria, membranosa y cambios mínimos, tal cual dice la bibliografía, y después, como vimos también, otras causas. Clasificación de las enfermedades asociadas al desarrollo del síndrome nefrótico. Fíjense la cantidad. Dijimos que las glomerulopatías se dividen en primarias,
y secundarias. ¿Esto qué quiere decir? Yo hago una biopsia de riñón y la patóloga me dice que yo tengo una glomerulopatía membranosa. Muy bien. ¿Una membranosa primaria o una membranosa secundaria? Le puedo pedir un anti-PLA2R, que es específico de las primarias. Si no dispongo de eso, que no en todos los lugares se hace, ni que en Buenos Aires tampoco disponemos en todos los laboratorios del anti-PLA2, entonces yo tengo que estudiar al paciente dependiendo de la edad y dependiendo de las manifestaciones clínicas. Por ejemplo, hace 2 años vino al consultorio del hospital una chica que había ido a bailar, había tomado alcohol, se sentía mal, se había ido del boliche con un chico, había tenido relaciones sexuales sin preservativo, y a las 48 horas desarrolla un síndrome nefrótico agudo. Yo estaba en el microscopio justo cuando ella viene, bueno, la atiendo, le digo, mira, si querés ya te interno, te hacemos la biopsia de riñón el martes. Hicimos la biopsia de riñón y para el momento de la biopsia de riñón, la proteinuria había descendido a más de la mitad, tenía 8 gramos de proteinuria. Después, cuando nosotros hicimos el screening para ver si una glomerulopatía es primaria o secundaria, donde pedimos BDRL, virus C, virus B, crioglobulina, FAN, DNA, ROLA, todos los anticuerpos para descartar glomerulopatías secundarias, viene una BDRL positiva, después pedimos un FATBS que vino positivo, la chica tenía sífilis, fue tratada con penicilina e hizo una remisión espontánea, o sea, no hubo que tratarla con inmunosupresión, porque la inmunosupresión, que es la manera de bloquear estos anticuerpos que van contra el riñón en las formas primarias, cuando hay una causa secundaria, yo tengo que tratar la causa secundaria. Entonces, si es un tumor, mejorar este tumor, si fue un fármaco, retirar este fármaco, si es una enfermedad viral o una enfermedad bacteriana, resolver la infección, pero todas estas son las causas que podrían, o las enfermedades sistémicas que podrían desarrollar síndrome nefrótico. Así que para nosotros es todo un reto y realmente muy divertido el estudio de un síndrome nefrótico en algunos pacientes. La mayoría de los pacientes que tienen formas primarias, los jóvenes, bueno, son formas primarias, pero si no hay que empezar a pensar y hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, un buen interrogatorio y empezar a estudiar qué podría haber pasado para que ese paciente lo desarrolle. Bueno, ya vieron orina, el examen de la orina en el síndrome nefrótico, esto es con sulfo salicílico, que es lo que utilizamos en el hospital de clínicas. Si no tiene proteinuria, no flocula, si tiene proteinuria leve, cambia esta translucidez, pero no es tan opaco y no precipitan estas proteínas en el fondo del tubo, lo que esto es como si uno calentara un huevo. Entonces, este es un reactivo que no reacciona con calor, pero que hace que estas proteínas precipiten. Si yo precipito estas proteínas y esto se informa como 4 cruces, quiere decir que tengo una proteinuria masiva. Este reactivo, a diferencia de la tira, que se usan en los laboratorios, que la tira es específica solamente para la albúmina, el Albustix, la tira reactiva de una orina completa en un laboratorio, este reactivo que usamos, que se llama ácido sulfosalicílico, tiene la capacidad de precipitar también las proteínas de origen tubular, las proteínas por sobrecarga, como pueden ser las cadenas livianas. Entonces, nosotros acá en el hospital, yo si tengo esto, no puedo aseverar que el paciente tiene un síndrome nefrótico, esto podría ser también proteinuria de Benson-Jones, y si yo quiero aseverar con este frasquito que esto es albúmina, o hago concomitantemente un Albustix, o puedo hacer un uroproteinograma para que me diga qué porcentaje de esta proteinuria es albúmina. Pero en el síndrome nefrótico suceden otras cosas, que nosotros con el sedimento urinario podemos decir que esta proteína que se está perdiendo es albúmina. Produce que el síndrome nefrótico, como yo les dije, tiene lipiduria. Tiene lipiduria porque la albúmina produce alteraciones de las síntesis hepáticas de colesterol, con aumento del LDL, el colesterol total. Este aumento de la dislipemia hace que esta sangre, con aumento de la concentración de colesterol, obviamente también pasa a nivel del capilar glomerular, pasa al espacio urinario y se excreta, como está abierto el filtro, como gotas de grasa, o como cuerpos ovales grasos, o como cilindros grasos. Como este mecanismo lo gatilla la hipoalbuminemia,
Si yo tengo un paciente que en la orina floculó, pero además tiene lipiduria, tiene cuerpos ovales grasos y tiene cilindros grasos, yo pienso que esa es una proteinuria selectiva porque sé que el mecanismo de la lipiduria lo genera la albúmina. Este es un cilindro graso. ¿Vamos bien, chicos? ¿Van bien? Sí, sí. Es un cilindro graso, acá se ve el molde de la proteína de Tan-Horfal con gotas de grasa muy brillante. Esto, imagínenselo como cuando se tira aceite en una olla y uno ve cómo se produce esa dispersión de la grasa, y la grasa es brillante y tiene diferentes formas la gota. Bueno, así es un cilindro graso. Esto es un cuerpo oval graso, puede ser un macrófago, una célula, que incluye gotas de grasa. Y acá viene la parte fisiopatológica importante del síndrome nefrótico. Cuando yo estudié medicina hace muchos años, se creía que el único mecanismo era el del bajo llenado o underfilling, donde se creía que el único mecanismo que producía edema era la disminución de la presión oncótica y en consecuencia la hipovolemia. Con el tiempo se fue viendo que existe un mecanismo de alto llenado, donde los pacientes tienen hipoalbuminemia, pero como tienen conservada la reabsorción distal de sodio, tienen un aumento de la carga de sodio, entonces pueden estar normo o hipervolémicos. Y esto se estudió porque se vio que algunos pacientes que tenían síndrome nefrótico, no todos tenían hipotensión ortostática, no todos tenían hipotensión, como es en el mecanismo del underfilling o del bajo llenado. Hay pacientes con síndrome nefrótico que tienen hipertensión arterial, y es por este mecanismo. Y después, un nefrólogo muy importante, que fue presidente de la ISN, de la Sociedad Internacional, planteó que en algunas circunstancias pueden pasar un poco las dos cosas, es decir, que el paciente puede ser normo o hipervolémico y que por supuesto siempre hay hipoalbuminemia, si no, no estaríamos frente a un síndrome nefrótico. Entonces, en el de bajo llenado hay un aumento de la permeabilidad glomerular, que es todo lo que ya desarrollamos, con albuminuria, mayor a 3,5 gramos día, con hipoalbuminemia, y la hipoalbuminemia es la que va a marcar la severidad de la forma de presentación clínica. No es lo mismo que yo tenga 2,9 de albúmina, que yo tenga 1 de albúmina. Entonces, esta disminución de la presión oncótica produce salida del agua del intravascular al intersticio, produce hipovolemia efectiva con aumento del ADH, aumento del sistema renina-angiotensina, aumento del sistema nervioso autónomo y retención de agua y sodio secundaria. O sea, trata de retener agua y sodio como mecanismo compensatorio, como pasa en el sangrado, como pasa en la hipovolemia. Por eso estos pacientes son pacientes hipotensos que tienen retención de agua y sodio, pero este es el principal mecanismo. En el otro mecanismo, ¿y por qué se plantea el otro mecanismo? Se plantea el otro mecanismo, por eso yo le digo, porque hay una hipótesis en contra del underfilling que dice que se estudiaron pacientes y ratas con niveles bajos de albúmina que no desarrollaban tanta retención de sodio ni tanto edema, que la natriuresis en la fase de recuperación del síndrome nefrótico comenzaba cuando la proteinuria desaparece, pero antes de que la albúmina se volviera normal. Que la disminución absoluta en la presión oncótica plasmática no afectaba siempre el volumen sanguíneo en el síndrome nefrótico, que los volúmenes plasmáticos y sanguíneos en algunos pacientes eran normales, que la expansión del espacio intravascular con albúmina no aumentaba la natriuresis, y entonces todo esto hizo empezar a pensar por qué los pacientes podían tener edema en el síndrome nefrótico donde tenían hipertensión arterial y el mecanismo no era solo la presión oncótica. Esto no tiene sentido, yo se los leo a ustedes, yo tengo una clase que la doy para nefrólogos, para quinto, para cuarto, pero se estudiaron a través de estudiar un aminoglucósido, cómo se distribuía el sodio a nivel renal, y ocurrió que en el síndrome nefrótico había un daño, o sea, no un daño, un defecto renal intrínseco en la excreción de sodio, y ahí es cuando se plantea que había una reabsorción de sodio que hacía que estos pacientes fueran normo o hipervolémicos. Se plantea el mecanismo de la normo o la hipervolemia, donde hay una retención primaria de sodio, con disminución del factor natriurético atrial,
con aumento del volumen sanguíneo, con aumento de la presión sanguínea, con disminución del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteración de las fuerzas de Starling y edema secundario a la hipoalbuminemia con reabsorción de sodio. Esto también es importante porque hay unos canales en el túbulo distal que son canales donde, de sodio, donde el plasminógeno se transforma en plasmina, y este plasminógeno se transforma en plasmina a través del activador del plasminógeno, que como sabemos que en el síndrome nefrótico se pierde plasminógeno, al perderse plasminógeno se activa y se transforma en plasmina, la plasmina activa estos canales de sodio y hace que haya retención de sodio por pérdida del plasminógeno. Entonces, esta uroquinasa, que es la que se activa con la plasmina, es la que es responsable del mecanismo del alto llenado o del overfill. Y bueno, el mecanismo unificador es que dice que no es tan fácil decir que pasa una cosa o la otra, que puede haber retención de sodio, que también puede haber, obviamente siempre hay hipoalbuminemia, que puede haber superposición, pero que también es muy importante qué pasa con lo que se llama el KF, que el KF es la filtración glomerular de los glomérulos individuales. Porque cuando uno habla de filtración glomerular, habla de la masa glomerular, pero la masa glomerular está formada por lo que pasa en cada glomérulo. Bueno, entonces esto muestra, es una foto de microscopía óptica, pero con fotomicrografía, donde muestra células que captan sodio, y que cómo se plantea el mecanismo unificador. Entonces, las glomerulopatías que con más frecuencia tienen bajo llenado, es decir, pacientes taquicárdicos, sudorosos, fríos, con hipotensión ortostática, que es difícil darle diuréticos, porque tienen hipovolemia, y en esos pacientes utilizamos a veces infusión de albúmina con diuréticos, porque si no, no podemos sacar el líquido del intersticial. El modelo más estudiado es el cambio mínimos. Y en el mecanismo de expansión es la esclerosis segmentaria o la glomerulopatía membranosa. Bueno, los aspectos claves es lo mismo que describimos, pero está en una diapositiva. Y entonces, ¿cómo evaluamos el volumen intravascular? Bueno, ustedes están en semiología, así que esto es importantísimo. Estudios que se hicieron mostraron cuáles son hipervolémicos o normovolémicos, pero esos estudios nosotros no los vamos a hacer, nos vamos a remitir estrictamente a la semiología. Y entonces, la semiología nos muestra cuando un paciente tiene hipovolemia, como cuando un paciente tuvo vómitos incoercibles, o como cuando un paciente sangró, un paciente con bajo gasto, o un paciente con pérdidas, tiene la presión arterial disminuida. Hay que medir si tiene ortostatismo, que es la caída de los 20 milímetros de mercurio en la posición de sentado a parado. Tienen mayor frecuencia cardíaca, cuando se pierde el 20% de la volemia, que acá no es que están perdiendo sangre, sino que está pasando el plasma al intersticial, entonces eso funciona como hipovolemia efectiva igualmente. Hay taquicardia, palidez de piel y mucosas, la piel está más fría, y los pacientes pueden tener calambres. Todo lo contrario en el overfill. Esto muestra que se pueden hacer estudios cateterizando los vasos y marcando la albúmina, pero eso no se hace, así que lo que nosotros podemos hacer para saber si un paciente está contraído o expandido el volumen es medir la fracción de excreción de sodio. Un paciente que está hipovolémico va a tratar de retener todo el sodio, porque necesita ese sodio para expandirse. Si bien acá está influenciado por el mecanismo de sobrellenado o bajo llenado, la excreción fraccional de sodio va a ser menor en un paciente que tiene el mecanismo del underfilled o de bajo llenado. Y habíamos visto que el de bajo llenado tiene un aumento del sistema renina-angiotensina, un aumento de la ADH, una osmolaridad urinaria aumentada, pues un paciente que concentra todo lo contrario del paciente expandido de volumen. Y tienen una relación urea-creatinina aumentada, porque es un paciente que al tener menos plasma, porque pasa parte a la circulación, tienen un aumento de la urea, que esto es lo mismo que pasa en las hemorragias digestivas, ¿no? Bueno. Entonces, también puede haber afectación del filtrado glomerular.
hay mayor afectación en los pacientes que tienen mayor intravascular y tienen mayores mecanismos del underfill o del bajo llenado cuando más severa es la hipoalbuminemia. Tienen menor presión arterial y pueden tener un síndrome nefrótico abrupto. Un paciente puede tener un síndrome nefrótico que se desarrolla en días y un paciente puede tener un síndrome nefrótico que se desarrolle en semanas, 2 o 3 meses. Entonces, consideraciones antes de tratar. En esta clase no vamos a hablar de tratamiento, pero sí que ustedes sepan que nosotros tenemos que sacar ese volumen de donde no está y tratar en el caso de los pacientes que tienen hipovolemia, mejorar el volumen efectivo. Entonces recurrimos a diuréticos y en el caso de hipovolemia efectiva a la infusión de albúmina para tratar de mover del intravascular, del intersticial al intravascular y de esa manera los diuréticos que actúan a nivel del túbulo, pero sobre la cantidad de, digamos, de líquido que está en el intravascular, los diuréticos no actúan sobre el intersticial, poder ir sacando ese líquido que le sobra al paciente. Lo podemos usar por vía oral, lo podemos usar por vía endovenosa, podemos bloquear solamente en la de Henle, podemos hacer bloqueo de todas las partes del túbulo, podemos infundir albúmina y podemos llegar inclusive, en el caso de riesgo de edema agudo del pulmón o de insuficiencia cardíaca descompensada, a requerir diálisis para ultrafiltrar a ese paciente. Entonces, investigar signos de hipovolemia, medir la presión arterial sentado y de pie, hacer control de peso diario, importantísimo, porque yo tengo que ir viendo si lo que yo le doy a este paciente sirve, y si este paciente está respondiendo al tratamiento o está respondiendo a la inmunosupresión, porque uno usa para el tratamiento del edema la restricción de sodio, el control de la ingesta de agua y los diuréticos, pero uno va a bloquear todo este mecanismo inmune, o este mecanismo tumoral, o este mecanismo inflamatorio, con el tratamiento de la causa, o sea, de la etiología del síndrome nefrótico. Y a veces la inmunosupresión tarda en actuar. Nosotros podemos llegar a tener un paciente con síndrome nefrótico meses, dependiendo de la respuesta al tratamiento de inmunosupresión. Una cosa es tener un paciente en la sarca, y otra cosa es tener un paciente con síndrome nefrótico. Yo digo que tengo síndrome nefrótico cuando tengo hipoalbuminemia con proteinuria masiva. Y si yo a ese paciente lo biopsié, lo estoy tratando, simultáneamente le voy a hacer tratamiento del edema. O sea que en la medida que el tratamiento del edema sea efectivo, ese edema va a ir desapareciendo, aunque a mí me persista el síndrome nefrótico. Por supuesto, la forma de presentación clínica siempre es con edema. Cuando uno empieza a hacer medidas terapéuticas sobre el edema puede disminuir y el síndrome nefrótico persistir. Entonces dijimos que las alteraciones de las inmunoglobulinas son la pérdida de IgG con disminución de la alfa-2, aumento de la alfa-1 globulina, pérdida de hierro, de cobre, de zinc, de eritropoyetina, disminución de la transferrina. Y esto es importante que ustedes se familiaricen con esto, sobre todo porque están en cuarto año, porque esto lo van a volver a ver. Esto es una corrida electroforética. ¿Qué es una corrida electroforética? Es someter a las proteínas a una carga que las va a hacer migrar por peso molecular y por carga. Entonces, esto es el proteinograma en el suero de un paciente con proteinuria glomerular selectiva y no selectiva. El proteinograma normal en el suero de un paciente es el pico de la albúmina, porque la albúmina es la proteína, es la mayor proteína que tenemos en el suero, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, que están todas más o menos en la misma concentración, entre 0,7 y 1. Las gamma, que en las gamma el valor normal de gamma es 1,5, 1,6. Entonces, en un paciente con proteinuria selectiva, donde lo que va a perder es fundamentalmente albúmina, yo la albúmina la voy a tener en la orina y no la voy a tener en el plasma porque el paciente pierde albúmina. Entonces es casi como la inversión del uroproteinograma. Las gamma también las voy a tener en la orina porque el paciente tiene hipogama. Fíjense, esto es albúmina, alfa 1, alfa 2, hiperalfa 2 por acumulación de algunas proteínas. Entonces tengo la albúmina en la orina, las gamma en la orina, que no lo tengo en el plasma porque se correlaciona con lo que pierde.
Pero cuando una proteinuria es no selectiva, es decir, no pierdo solo albúmina, puedo perder albúmina con cadena liviana, con beta-2 microglobulina porque hay daño tubular por nefrosarca, se llama nefrosarca el edema intrarrenal, por necrosis tubular aguda, por proteinuria, ya vimos que se puede dañar el túbulo. Tengo un poquito de albúmina en los dos lados, tengo, esto es alfa 1, alfa 2 en los dos lados, beta 1 en los dos lados, puedo tener las gamma en el suero y en el plasma parecido, porque cuando una proteinuria es no selectiva, es decir, no es el síndrome nefrótico clásico, no es el uroproteinograma. Entonces nosotros también utilizamos como herramienta el estudio de las proteínas y la correlación en el suero y en la orina. Esto parece complejo, pero después de que uno lo aprende es muy útil y muy importante. Bueno, tratamiento lo vamos a pasar, cuáles son los tipos de diuréticos, las terapias extracorpóreas, saber que todas las glomerulopatías pueden recurrir. Entonces nosotros tratamos a un paciente con síndrome nefrótico y tenemos que seguirlo porque la respuesta a un síndrome nefrótico decimos remisión completa cuando un paciente se curó, proteinuria de menos de 0,5 gramos. Decimos remisión parcial cuando la proteinuria está por debajo de 3,5, pero no se curó. Y decimos resistencia cuando estoy igual al final del tratamiento que al inicio del tratamiento. Y las glomerulopatías tienen, dependiendo de qué glomerulopatía, una resistencia de entre el, les diría, 40% al 20%. Cambios mínimos muy sensibles, una fibrilar muy resistente. Así que para nosotros los nefrólogos es todo un reto en el tratamiento de la enfermedad glomerular. Causas de recurrencia, si ustedes dicen todas en un examen, está muy bien. Pero muy recurrente el cambios mínimos, recurre la esclerosis segmentaria, la membranosa, son glomerulopatías que en general tienen un 20-30% de recurrencias. Habíamos hablado de los mecanismos de la trombosis en el síndrome nefrótico. Hay series que dicen que la frecuencia puede ir del 10 al 30% en distintas series. Eso también va a depender de la severidad de la hipoalbuminemia. Pero lo que sucede es que reducción de la antitrombina 3, reducción de los niveles de proteína S, aumento de la proteína C, aumento del cofactor 2 y de la alfa-2 macroglobulina, una actividad aumentada de fibrinógeno, alteración de algunos factores con predisposición a la trombosis. Entonces, esta predisposición a la trombosis hace que los pacientes tengan un riesgo hasta 12 veces mayor de desarrollar trombosis venosa profunda y, como les dije antes, pueden ser trombosis arteriales, trombosis menos frecuentes, pero trombosis en lugares raros también. Acá vemos en un paciente una resonancia con una trombosis cerebral asociada a un paciente con síndrome nefrótico. Y acá vemos el mecanismo, ya dijimos, que es que esta disminución del plasminógeno y todo causado por la proteinuria, el aumento de la antitrombina 3, hacen que se alteren los factores de la población y se provoca una trombosis. Y esta diapositiva, donde marcamos la trombosis de la vena renal, es porque un paciente con síndrome nefrótico, un síndrome nefrótico severo, que puede durante el síndrome nefrótico intercurrir con insuficiencia renal aguda, esto es muy importante, las causas pueden ser varias, pero las que uno más frecuentemente piensa es, si tiene la albúmina muy baja, puede tener una trombosis de la vena renal que puede llegar a ser bilateral, y en ese caso los pacientes tienen hematuria, pueden tener hasta anemia. Puede ser que este paciente tenga una necrosis tubular aguda asociada al daño tubular que produce la proteinuria, puede ser. Y entonces el paciente puede tener insuficiencia renal por necrosis tubular aguda secundaria a la proteinuria. Puede ser que el paciente esté tan hipovolémico que tenga alteraciones intravasculares, intrarrenales y que por eso tenga insuficiencia renal. Puede ser una hipovolemia muy severa, puede funcionar como si el paciente estuviera prerrenal. Entonces, y también existen transformaciones de las glomerulopatías en formas extracapilares, eso es más raro, pero una glomerulopatía que tenía determinado patrón, si hace una transformación, una forma proliferativa con semilunas, puede intercurrir con insuficiencia renal aguda. Entonces, ahí es muy importante el seguimiento urinario, porque yo puedo ver los cilindros de necrosis tubular aguda
en los pacientes que intercurren con necrosis tubular aguda. Puedo ver un aumento de la hematuria o cilindros hemáticos en las transformaciones extracapilares. Puedo documentar la trombosis en los pacientes que tienen hematuria macroscópica, fundamentalmente hematuria no glomerular. Sería raro que un paciente con una glomerulopatía tenga una hematuria no glomerular, y eso puede ser por trombosis. Entonces yo me tengo que plantear qué le pasa a un paciente que le sube la creatinina durante el transcurso de un síndrome nefrótico. Bueno, esto es lo que hablamos antes de la anticoagulación. Esto es también lo que hablamos antes sobre el aumento de la síntesis de LDL, producida fundamentalmente por la hipoalbuminemia. Entonces, cómo la proteinuria produce hipoalbuminemia y cómo altera las vías intrahepáticas de síntesis del colesterol. Y esto es muy importante. ¿Cuáles son los mecanismos de injuria renal durante un síndrome nefrótico? Los niveles elevados de lípidos y las alteraciones de los esfingolípidos pueden ser deleterios y producir injuria glomerular a través del daño del mesangio, del daño y de la injuria podocítica, del aumento de la proteinuria, del daño de la célula mesangial, que es una célula que produce muchas señales intrarrenales, del daño tubulointersticial, ya dijimos por qué mecanismos, y entonces la proteinuria en sí misma y la lipiduria, la nefrotoxicidad que puede tener la lipiduria, pueden hacer que un paciente con proteinuria persistente y lipiduria persistente evolucione a la enfermedad renal crónica. Entonces, mis objetivos cuando yo trato una glomerulopatía son bajar la concentración de colesterol con estatinas, estar alerta de si la albúmina es muy baja para considerar anticoagular a mi paciente, controlar el edema y controlar el mecanismo inmune que produjo el síndrome nefrótico. Bueno, esto es lo mismo que recién dijimos. También cuáles son los mecanismos de daño: se pierden nefronas, hay aumento de la presión capilar glomerular, aumento de la filtración de proteínas, puede haber hiperfiltración, que un glomérulo filtre mucho, y si filtra mucho, se agranda, y si se agranda, se puede llegar a dañar. Esto es lo que llaman los mecanismos de daño de la glomerulomegalia, las pérdidas por los diferentes mecanismos de daño que vimos del podocito, y las alteraciones de vacuolización que pueden producir en el podocito y el daño tubular, que pueden llegar a la nefritis intersticial o la esclerosis segmentaria secundaria al daño del podocito, ¿no? Entonces, ya vimos los mecanismos de daños por sobrecarga de proteínas sobre el túbulo, y después las consecuencias que puede tener la dislipemia en el síndrome nefrótico: alteraciones cardiovasculares, arteriosclerosis, infarto de miocardio por dislipemia muy severa, muy marcada y muy persistente. Obviamente, en un síndrome nefrótico agudo y muy corticosensible, donde el paciente inicia el síndrome nefrótico, yo le hago la biopsia, lo trato, y si es muy corticosensible, como puede pasar en cambios mínimos, al mes no tiene nada, es probable que yo todo esto no lo tenga. Ahora, si yo tengo una fibrilar, una amiloidosis, una membranoproliferativa, refractaria a los corticoides, uso un primer esquema y el paciente no mejora, el paciente no tiene buena adherencia, el tiempo puede hacer que yo tenga todos estos daños, que son los daños que vimos, la trombosis, los accidentes cerebrovasculares. O sea que es una entidad que tiene mucha importancia clínica. La hipertensión arterial, hay muchos mecanismos que producen hipertensión arterial, y usamos los IECA, que son los inhibidores de la enzima convertidora. Si los que ya están en fármaco ya lo vieron, es una droga muy utilizada en muchas cosas, tiene muchos efectos beneficiosos sobre el riñón, sobre el sistema cardiovascular, y entonces en el caso del riñón actúan no solo bajando la presión arterial, sino modificando estos mecanismos patogénicos para el riñón, que tienen que ver con el mesangio, con la esclerosis, con el efecto que tiene la angiotensina sobre el túbulo o la angiotensina sobre el glomérulo. No vamos a hablar de tratamiento, pero que sepan que usamos drogas, y drogas muy potentes, drogas muy parecidas a las quimioterápicas o quimioterápicas, ¿no? La ciclofosfamida se usa en muchos cánceres. Entonces estamos hablando de una entidad que, si bien un paciente se puede curar, irrumpe en la salud de un paciente
y requiere de una complejidad del tratamiento y del conocimiento que no es para que digan, tiene un síndrome nefrótico. No, no es tan liviano. Esto que hablamos de cómo responden, de que pueden recaer, no vamos a hablar de tratamiento, quiero ver si hay algo más importante para ustedes. Para ustedes, no, digamos, que sin tratamiento no tengo nada más para decirle. Me gustaría que me puedan hacer preguntas. Es cierto lo que me dijeron ayer, es mucha información. Obviamente que ustedes tienen que jerarquizar la información. Vamos a hacer un pequeño resumen para poder jerarquizarla. Yo me quedaría con que el síndrome nefrótico, o sea, ustedes, si el que se quiere sacar un 10 tiene que saber todo, y el que tiene que saber lo indispensable es que es una entidad donde hay un daño glomerular, sobre todo sobre el podocito, que este daño glomerular produce proteinuria en un determinado rango, con una hipoalbuminemia en un determinado rango, no es un poquito de proteinuria y un poquito de albuminemia, sino eso que está definido, que esa hipoalbuminemia severa trae todas estas consecuencias que vimos, edema, lipiduria, dislipemia, mayor riesgo de trombosis, y que entonces todo este cuadro clínico es el que le va a dar mayor o menor severidad al síndrome nefrótico. Que un paciente con síndrome nefrótico no es lo mismo si tiene 70 años y era un cardiorrenal previo, que puede intercurrir con insuficiencia cardíaca severa, a que tenga un cambios mínimos un niño de 10 años, obviamente. El estado previo del huésped va también a marcar la severidad con la que se puede presentar el edema. La respuesta a los diuréticos también nos va a marcar si al paciente le va a ir mejor desde lo sintomático. La respuesta a la inmunosupresión, si el paciente se cura o no se cura. Pero que sepan que los mecanismos que producen síndrome nefrótico son múltiples, que son las glomerulopatías primarias, que tienen mecanismos, algunas propios y conocidos, y otras secundarias, a virus, bacterias, hongos, parásitos, fármacos, enfermedades del sistema, y que entonces cuando yo estoy frente a esta entidad, el interrogatorio y el estudio del paciente es muy importante. No es lo mismo que alguien viniera perdiendo peso y tenga un síndrome nefrótico, haya tenido melena y tenga un síndrome nefrótico, tenga una tumoración en la mama y tenga un síndrome nefrótico, tenga eritema malar, como podría ser en el lupus, y tenga un síndrome nefrótico, no haya picado algún insecto y nosotros no sabemos cuál es, y tenga un síndrome nefrótico, haya consumido drogas endovenosas, haya consumido cocaína. O sea, el síndrome nefrótico puede ser secundario a muchísimas cosas, y por eso volvemos siempre a la clave de la historia clínica, que es la semiología, el interrogatorio, el examen físico y después los estudios complementarios. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Yo quería hacer una pregunta. Entré un poco más tarde a la clase, pero no me quedó claro en la fisiopatología si esas tres son como teorías o mecanismos que intentan explicar como cosas diferentes o diferentes tipos de presentaciones clínicas que puede tener el paciente. Son teorías que están descritas y comprobadas de los distintos mecanismos fisiopatológicos del edema. Ok, o sea que va a depender de la presentación clínica. Tal cual, si vos tenés un paciente muy hipovolémico, con hipotensión ortostática, taquicárdico, el mecanismo, digamos, y eso va a depender también de la severidad de la albúmina y de la indemnidad del túbulo. Uno va a pensar que tiene un bajo llenado, y si es todo lo contrario, un alto llenado. Perfecto, gracias. No es nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Les gustó la clase? ¿Están ahí, Sí, a mí sí, Muy personalmente. completa. Bueno, cualquier cosa, mi mail es gagonzalez@intramed.net. Yo no les dejo la presentación porque me parece que ya está de sobra la grabación, así que esto está grabado, después se los comparte la secretaria. Bueno, nos vemos mañana en la clase de litiasis. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Que estén bien, ¿no? Adiós.